tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El asesinato de Carlos Manso, la marcha de la supuesta generación Z, el sabotaje a la ley de aguas y las rebeldías injustificadas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son pruebas de fuego para la capacidad de la Secretaria de Gobernación. Estos son problemas propios de una Secretaría de Gobernación renovada, transformada, y desde esta perspectiva se trata de una responsabilidad para Rosa Isela Rodríguez, quien sabe negociar. Es una secretaria de Gobernación que regresará la dinámica social a la política interna de México, que el PRIAN arrebató a la dependencia hasta convertirla en una oficialía de partes. Es decir, dará a la dependencia el lugar histórico que le merece. Los saboteadores saben que no es fácil negociar con ella. Algunos grupos fácticos exigen dialogar con la presidenta solo para desgastar su popularidad. En las movilizaciones y cierres de carreteras, los títeres de intereses superiores ganan tiempo y prolongan sus movilizaciones impunemente hasta que empiece el Mundial de Fútbol, el 11 de junio del próximo año. La fuerza negociadora de la presidenta se divide como una célula que parte de un mismo núcleo para multiplicar y fortalecer un organismo a través de la negociación de la política interna. Los medios no quieren que exista una solución desde el lugar que se resuelven los conflictos. Quieren hacer que todo problema se convierta en un conflicto nacional. Negociar con la presidenta implica la extensión de un problema gremial a todos los gremios, de un problema estatal a todo el territorio mexicano. Focalizar los problemas a través de la Secretaría de Gobernación es, en primer lugar, darle una rápida y correcta solución y, en segundo lugar, evitar que crezca. El siguiente paso de la 4T es crear figuras fuertes. Mantener la individualidad en la fuerza política en manos de una sola persona lo debilita. Es tiempo de que México se sacude el culto a la personalidad, que diversifique responsabilidades políticas dentro y fuera del movimiento, sobre todo en el ámbito interno, luego de un sexenio donde el creador del movimiento tenía todos los hilos de la política en sus manos, porque en ese momento era necesario mantener el control centralizado. También señaló que la política externa es la política interna, de ahí que dentro del país la farsa que impone la violencia en nombre de la inseguridad provocada sea resuelta. El asesinato de Carlos Manso, la marcha de la supuesta generación Z, el sabotaje a la ley de aguas y las rebeldías injustificadas de la gente son provocadas por la oposición. La centralización de las decisiones evita contradicciones. Anteriormente se corría el riesgo de crear uniformidad de criterios, pensamiento único, institucionalidad innecesaria y duplicidad de esfuerzos. Toda una serie de contingencias que hicieron mucho daño a los gobiernos del pasado y desgastaron las figuras públicas hasta condenarlas y ser un eterno centro de adjetivos en medio de un estancamiento de ideas que agotaba sus discursos y propuestas. La negociación de los conflictos artificiales creada por grupos fácticos y la oposición en manos de Rosa Isela hará que la misoginia opositora tenga dos blancos por lo menos, hacia dónde apuntar todos los días. La derecha concibe la tolerancia como fragilidad y es en ese punto que debe transformarse en estas negociaciones, un punto que debe cambiar. Es necesario darle también dientes a lo que antes fue exceso de libre expresión como fuente de impunidad. En la historia de México, la herencia política se redujo a la designación del sucesor, a la preocupación que se cuidaran las espaldas de quienes dejan el cargo. Los cuestionamientos se centran en los programas como factor electoral, a pesar de haber sido elevados a derechos constitucionales. Ante este panorama, la Secretaría de Gobernación es el sitio ideal donde crear una perspectiva diferente, con una visión que nutra las críticas de los opositores, pero que ya resuelva ese origen. A un año de una nueva era dentro de un proyecto común, la dinámica eminentemente política del movimiento puede crear una manera propia de preservar lo esencial y renovar el mandato que impone la voz del pueblo más allá de las necesidades vitales.
La administración pública debe ocuparse de acortar las diferencias en la población y la estructura de la SEGOP cuenta con las áreas necesarias para desarrollar el proyecto político del país, solucionar los conflictos que disfraza la oposición de problemas sociales, exigen un respaldo teórico que es, en términos cotidianos, la revolución de las conciencias, que también exige protagonismo en la historia todos los días. La obsesiva irrupción violenta de una oposición sin bandera también obliga a una interrupción en la tolerancia, un punto de quiebre que imponga cambios permanentes, reales y contundentes. Actualmente, la atención, críticas y denostaciones están puestas en la presidenta. Todas las mañanas la oposición centra sus embates en ella. Los grupos disidentes buscan obsesivamente el diálogo con la presidenta solo para tener expresiones que puedan aprovechar para deteriorar su imagen. Esperan errores, lapsus, hasta gestos para crear toda una leyenda sobre su personalidad. Entienden la administración pública todavía como un grupo comandado por una sola persona. La derecha considera que luego de un golpe de Estado desaparecerá hasta el recuerdo de lo que no quieren ellos recordar. La dispersión de las ideas implica también una multiplicidad de decisiones que se convierten en pensamiento de defensa ante las agresiones de una derecha que, como la cabeza de una hidra, se renueva siempre. Sus ataques ya no podrán concentrarse en una sola persona, pero sí dentro de un movimiento. Desde luego, si este partido está consciente de que el legado político y las ideas que lo sustentan deben discutirse todos los días de manera horizontal y vertical. La defensa del legado exige diferentes frentes, mientras la violencia crece en la derecha para desestabilizar. Los comités de defensa en el pueblo son la parte sustancial del movimiento, pero la diversificación de formas de negociar los conflictos reales y ficticios con un mismo objetivo debe dejar de depender de una sola persona. La vida política de la 4T es la vanguardia del gobierno y del partido. Protegerla y expandirla es responsabilidad de todos. Delegar legados, crear puntos de referencia del pensamiento político en el que se sostiene el gobierno. Defender a la patria desde su humanismo es una responsabilidad que otorga longevidad al movimiento con una idea siempre renovada y con una idea clara del rumbo. Descentralizar los conflictos hacia la Secretaría de Gobernación, con varios temas sociales y políticos que parecerían pender y depender de una sola mano, dará solidez a la tarea de la consolidación política. La 4T tiene que moverse, sacudirse el pasado sin abandonar el sutil velo de la inspiración y el aprendizaje del líder moral que se asoma desde la historia para ver su propia evolución.